Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según cuando vean esta sesión. Mi nombre es Ismael y soy residente de primer año de la Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Hoy, junto con mi compañera de cuarto año, Raya, vamos a exponer la sepsis, que es una de las patologías más peligrosas que podemos abordar desde el servicio de urgencias. No obstante, antes de entrar en materia, debemos contestar a una pregunta muy simple. ¿Qué es la sepsis? Bueno, la European Society of Intensive Care of Medicine y la Society of Critical Care of Medicine la definen como una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped frente a una infección, cuyas causas, clásicamente, se decían que eran las bacterias gram negativas, aunque actualmente son más las gram positivas. De forma general, los gérmenes que más se suelen aislar en estas situaciones suelen ser el E. coli, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Epidermidis. Por lo tanto, en cuanto al origen de las diferentes bacteriemias, los focos más habituales son el tracto urinario, las vías respiratorias, el abdomen, las heridas quirúrgicas y los catéteres intravasculares. En esta diapositiva tenemos una serie de términos, tales como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis grave y shock séptico, que clásicamente se entendían como una progresión, aunque esto ya cambia totalmente a partir del 2015, ya que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no se considera como un estadio previo a la sepsis, ya que no es específico de la misma. La sepsis grave pasa a ser un término obsoleto y por lo tanto nos quedamos con sepsis y shock séptico, entendiendo este último como un shock vinculado a un estadio previo de sepsis. Es importante que ante un paciente con sospecha de estado séptico se realice una valoración lo más temprana posible, y para ello tenemos dos escalas, la SOFA y la QSOFA. La SOFA es una escala más compleja y suele utilizarse en aquellos ambientes hospitalarios y que se disponga de medios. En cambio, la QSOFA es más intuitiva, por lo tanto, es perfecta para aquellos ambientes extrahospitalarios o en aquellos casos en los que no dispongamos de tanto material. Tanto un SOFA como un QSOFA con puntuación mayor de 2 es indicativo de que el paciente puede que esté en estado séptico y por lo tanto debemos actuar con la mayor brevedad posible. En esta diapositiva se muestra la escala SOFA, la cual consiste en una serie de esferas tales como respiración, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y renal, basado en 5 puntuaciones, de 0 a 4, ambos inclusives. Por lo tanto, a la hora de valorar al paciente, debemos ir revisando los diferentes ítems, y a cada uno de los mismos, según el valor que presente el paciente en ese momento, le asignamos una puntuación. Un SOFA igual o mayor a 2, como se comentó antes, es indicativo de que probablemente el paciente esté en un estado séptico. En contraposición con lo explicado anteriormente, tenemos la escala QSOFA, la cual es mucho más rápida y más intuitiva, basado en 3 parámetros: el estado mental alterado, frecuencia respiratoria y la tensión arterial sistólica. Nuevamente, al igual que el anterior, un valor igual o mayor a 2 debe ponernos en alerta. Las manifestaciones clínicas propias de la sepsis son inespecíficas y variables entre individuos, superponiéndose a la clínica de foco de infección o a la de comorbilidades subyacentes. Algunos síntomas, por ejemplo, pueden ser la fiebre, que es frecuente pero no constante. Algunos pacientes presentan una temperatura normal e incluso hipotermia, más frecuente en ancianos, inmunosuprimidos o alcohólicos. Afectación neurológica, son más frecuentes en personas con alteraciones neurológicas previas y ancianos. Se puede producir desorientación, confusión, estupor y coma. La presentación como focalidad neurológica es rara, pero si existen déficits focales persistentes, estos pueden agravarse. Asimismo, puede haber disfunción autonómica con alteración en la frecuencia cardíaca y afectación de nervios periféricos, como por ejemplo polineuropatías. Manifestaciones musculares. Las mialgias que acompañan a los cuadros infecciosos febriles se deben a un aumento de tono muscular a través de los nervios somáticos y a una lesión muscular directa. Manifestaciones endocrinológicas, como la acidosis láctica, aceleración del catabolismo de las proteínas, disminución de los niveles de albúmina e hiperglucemia. La presencia de hipoglucemia junto a cifras tensionales que nos remontan junto a fármacos vasoactivos debe hacernos sospechar de la presencia de una insuficiencia suprarrenal relativa subyacente. También puede producirse una situación relativa de hipotiroidismo e hipopituitarismo. Manifestaciones cardiovasculares.
Puede producirse daño miocárdico, disminución de resistencias vasculares periféricas, con aumento de frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, así como disminución de la fracción de eyección. Manifestaciones hematológicas: es frecuente la presencia de leucocitosis con neutrofilia. La trombopenia es un hallazgo muy frecuente, asociado o no a la coagulación intravascular diseminada, el CID. Ante una cifra de plaquetas inferior a 50.000, acompañada de un aumento del tiempo de protrombina y a una disminución de fibrinógeno, se debe de sospechar una CID, cuya manifestación más frecuente es la hemorragia, aunque también puede existir trombosis. Manifestaciones pulmonares: es una de las complicaciones más frecuentes. La manifestación más grave es el síndrome de distrés respiratorio, que cursa con infiltrados pulmonares difusos, hipoxemia, la cual es grave, en sangre arterial, con una presión de oxígeno entre FiO2 de menos de 200, en ausencia de una neumonía o insuficiencia cardíaca previa. Se calcula dividiendo la presión arterial de oxígeno, en milímetros de mercurio, del paciente entre la fracción inspirada de oxígeno. Si la presión arterial de oxígeno dividido entre la FiO2 es menos de 300, indica que existe daño pulmonar agudo. Manifestaciones renales: el shock séptico se suele acompañar de oliguria e hiperazoremia, así como de deterioro de la función renal, que suele ser reversible. El daño renal suele ser de origen prerrenal, y en la orina tenemos inversión del cociente sodio-potasio, aunque puede deberse a otros mecanismos como la necrosis tubular aguda o secundaria a fármacos. Manifestaciones digestivas, sobre todo a nivel hepático, siendo la ictericia colestásica una de las más frecuentes. Esta se produce en pacientes con o sin enfermedad hepática previa. Manifestaciones cutáneas: existe un amplio espectro de lesiones cutáneas que se producen por diversos mecanismos: inoculación focal, diseminación hematógena, lesiones por hipoperfusión como livideces o zonas necróticas. En ocasiones, las lesiones cutáneas pueden orientarnos el diagnóstico según un patógeno u otro. Hola, buenos días. Mi nombre es Raya y voy a seguir hablando sobre el manejo de la sepsis. Empezando por el diagnóstico, que son 3 puntos: el diagnóstico analítico, microbiológico y estudio de imagen, aparte de el diagnóstico clínico que ya ha comentado mi compañero, que son los síntomas. Diagnóstico analítico: los biomarcadores que nos permiten el apoyo a la sospecha clínica y el diagnóstico de infección, también la estratificación de riesgo de sepsis y, por supuesto, la evaluación de la respuesta al tratamiento antibiótico. El primer biomarcador, que es la PCR, que establece la presencia de la inflamación, pero no es específica ni correlaciona con la gravedad de la sepsis. En pacientes con sepsis ya documentada sirve para valorar la respuesta al tratamiento, mientras que se puede elevar a infecciones menores sin repercusión sistémica y tarda en aumentar tras el inicio de una sepsis. El segundo biomarcador, que es la procalcitonina, que es un marcador más específico que la PCR para el diagnóstico de una infección bacteriana, en verdad es un propéptido de la calcitonina producido por la célula C de la tiroides, y durante la infección con una repercusión sistémica se produce en sitios extratiroideos no determinados. En pacientes sanos tenemos que tener niveles muy bajos, por debajo de 0,1 nanogramos mililitros. Y el tercer biomarcador, que es el ácido láctico, que es un biomarcador muy importante que tenemos que pedirlo urgentemente en la primera hora, ya lo veremos después, porque es un marcador de la hipoxia celular derivado del metabolismo anaerobio y muy frecuente su elevación en caso de shock séptico, y es fundamental su determinación en fases iniciales para estratificar el riesgo, ya que se ha descrito como predictor independientemente de la mortalidad en niveles intermedios y especialmente elevados, por encima de 4, en cuyo caso la fluidoterapia tiene que ser muy agresiva. Tenemos otras muestras, pues claro, tenemos que sacarle más la hemograma, bioquímica, la prueba de función renal, la coagulación, el equilibrio ácido-base, y sacar prueba cruzada y hacer una reserva de bolsas de sangre. Ya lo veremos después.
Pasamos al segundo punto, el diagnóstico microbiológico importante, los hemocultivos, la toma de hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Es fundamental del proceso de atención del paciente con sepsis. Deben de tomarse lo antes posible, independientemente de la presencia de fiebre o no. La selección de una muestra u otra de cultivo depende de lo que estamos sospechando en el foco de sepsis. Si es pulmonar, pues se cogen un cultivo de esputo o antígenos en orina. Si es genitourinario, pues sedimento y urocultivo. Si es abdominal, coprocultivo. Y piel y catéter, pues del sitio del foco. El último punto del diagnóstico es el estudio de imagen, pues está encaminado a la identificación del foco. Siempre se pide de forma más sistemática la radiografía de tórax. En el estudio inicial, la eco y TAC de abdomen van dirigidas al despistaje de focos abdominales y la ecocardio se debe plantear ante la posibilidad de una endocarditis. El diagnóstico diferencial de la sepsis. Aquí tenemos una tabla donde se recogen los diferentes diagnósticos diferenciales de sepsis. Tenemos desde una pancreatitis aguda, TEP, un shock anafiláctico, hipertiroidismo, cirrosis, síndrome de lisis tumoral, vasculitis, politrauma, embolia grasa. Y pasamos ya al tratamiento. Las medidas de actuación en la primera hora son de vital importancia y condicionarán en gran parte el pronóstico del paciente. Si tenemos una sospecha de infección más de 2 o más, pues activar el código sepsis y empezar el tratamiento desde el minuto 0. La primera prioridad del paciente con shock séptico es la valoración y estabilización de la vía aérea y de la respiración. Claro, tenemos que seguir la ABCD. Tenemos que valorar la indicación de una intubación orotraqueal y administración de una oxigenoterapia suplementaria para mantener una saturación por encima de 90. Es el objetivo. Por lo tanto, a una llamada precoz del servicio de UCI es fundamental para ofrecer al paciente un tratamiento y una monitorización especializados. Empezamos con el primer punto del tratamiento. Tras mantener una vía aérea adecuada, pues empezamos con la fluidoterapia, que ya la resucitación con fluidos es crucial para la estabilización del paciente de la hipoperfusión tisular motivada por la sepsis, y se recomienda una infusión durante las 3 primeras horas al menos 30 ml/kg de cristaloides endovenosos. La necesidad de administración una mayor cantidad de fluido se evaluará en función de la respuesta clínica del paciente. Nuestro objetivo es mantener la tensión arterial media de al menos 65. Pues entre 65, al menos 65, tiene que estar entre 65 y 90. Paralelamente hay que monitorizar, claro, la diuresis con sondaje vesical. Si a pesar de administrar entre 3 y 4 litros de volumen no conseguimos una PAM por encima de 65, se debe iniciar tratamiento con vasopresores. Ya veremos con adrenalina, previa colocación de vía central, y vamos hablando más adelante de los vasopresores. Antibiótico-terapia. Pues empezar el tratamiento antibiótico debe iniciarse en la primera hora desde el diagnóstico. Cada hora de retraso de la administración de antibiótico se asocia a un incremento notable de la mortalidad. La terapia inicial debe incluir antibióticos con actividad frente al patógeno más probable y que penetre adecuadamente a una concentración en el foco de origen de la sepsis. Siempre al inicio del tratamiento antibiótico tenemos que hacer varias preguntas. ¿Cuál es el foco de infección? Si el paciente ha tenido aislamientos previos, si ha tomado tratamiento antibiótico recientemente, si tiene una infección adquirida en la comunidad nosocomial o asociada a cuidados sociosanitarios, si es portador de prótesis o dispositivos intravasculares, si tiene una inmunosupresión clínica o farmacológica ya conocida. Haciendo todo eso podemos empezar ya en la primera hora con el antibiótico. Si no tenemos una sospecha de un foco claro, pues empezamos con vancomicina de 1 gramo cada 12 horas más o ceftriaxona o pipertazo o carbapenem. Se puede también meropenem o imipenem. Si tenemos una sospecha de una sepsis de origen pulmonar y una neumonía adquirida en la comunidad, pues se empieza con ceftriaxona más levo
En pacientes alérgicos a penicilina se puede empezar con levofloxacino más clinda. Y si tenemos una sospecha de una neumonía aspirativa, ceftriaxona más clinda, pipertazo, tazobactam o meropenem, 1 gramo cada 8 horas. Y si tenemos foco urinario, pues empieza ceftriaxona más ampicilina, añadimos en todos los puntos amikacina si tenemos una sospecha, 1 gramo en una dosis única si tenemos sospecha de un shock séptico. Podemos usar también pipertazo más ampicilina o meropenem más ampicilina. Si el origen es abdominal, pues podemos elegir entre meropenem más amikacina o pipertazo, levo más metronidazol, ceftriaxona más metronidazol o tigecyclina. Se empieza con dosis inicial de 100 miligramos, seguida de 50 cada 12, más levofloxacino o más o menos amikacina si estamos sospechando un shock séptico. En caso de existir abscesos o colecciones se debe valorar su drenaje. El drenaje percutáneo guiado por ecografía o TAC es de elección siempre que se pueda. Si no se puede realizar o no es efectivo el drenaje, se realizará de forma quirúrgica. Si el foco es de origen en piel y partes blandas, tenemos la cloxacillina más ceftriaxona, pipertazo más vancomicina, meropenem más vanco o meropenem más clindamicina. La evidencia de una gangrena o infección necrosante requiere desbridamiento inmediato, extirpando todo el tejido necrótico y realizando fasciotomía si hay síndrome compartimental. En caso de meningitis se usa ceftriaxona más vancomicina y en caso de riesgo de listeria añadir ampicilina en pacientes mayores de 50 y las embarazadas. Infecciones por catéter, impenem y vancomicina. Pasamos ya a los vasopresores, que la terapia que se utiliza cuando no se alcanza una TAM de 65 tras la infusión adecuada de fluidos. Se empieza con la noradrenalina, se comienza con una dosis de 0,5 a 1,5 en perfusión endovenosa y aumentar en función de la respuesta hasta 35-90. La adrenalina, cuando no la noradrenalina a dosis elevadas no se consigue mantener o obtener una tensión arterial media de 65, puede asociarse a adrenalina, dosis hasta 20 a 50. La dobutamina, que es de uso en casos con evidencia de una hipoperfusión persistente a pesar de una adecuada carga de fluidos y el uso de vasopresores, se usa una dosis entre 2,5 a 10 microgramos kilogramo minuto. La dopamina es más arritmogénica que la noradrenalina y menos potente. No se usa como alternativa a la noradrenalina solo en determinados pacientes que son de bajo riesgo de taquiarritmia y bradicardia absoluta o relativa. Y aquí no se aconseja usar dosis baja de dopamina, la denominada protección renal. En sepsis se usa entre 5 a 20 kilogramos minuto. Otros tratamientos que tenemos que considerar, pues los corticoides. No se recomienda su uso, salvo si no se consigue una estabilización hemodinámica tanto como fluido y con el uso de vasopresores, pues en este caso se puede usar una dosis diaria de 200 miligramos de hidrocortisona intravenoso. Es importante mantener una glicemia en cifras por debajo de 180 con la administración de insulina y la glucosa. Realizar controles al principio de 1 a 2 horas inicialmente y después cada 4 horas cuando ya tenemos al paciente más controlado. En cuanto a los corticoides, es importante aumentar la dosis al doble en aquellos pacientes que toman tratamiento corticoideo de manera crónica para evitar la insuficiencia suprarrenal. Transfusión de componente hemático, lo que hemos hablado antes de la reserva de bolsas de sangre. Salvo en situaciones que aconseje otra pauta, sangrado severo, solo se recomienda transfusión de hematía en adultos cuando la hemoglobina es menor, dicen entre 7 y 10. Pero tenemos que mantener una hemoglobina de 10. Si no hay sangrado, solo se recomienda transfusión preventiva de plaquetas a pacientes con un recuento plaquetario de menor de 10 o 20 si el paciente tiene un riesgo significativo de sangrado. Aquí os dejo también con los algoritmos del diagnóstico, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Si tenemos una sospecha de infección más alteraciones de 2 o más de los signos de Gustav, pues activar el código sepsis.
iniciar el algoritmo tratamiento, lo que hemos hablado, hacerlo la prueba complementaria y empezar el tratamiento cuanto antes. Lo que sí que voy a detenerme aquí, porque es importante, la primera hora tenemos que iniciar ya los fluidos, con la carga que hemos dicho, 30 mililitros kilogramos en las 3 primeras horas. Obtener muestras de sangre para análisis y obtener muestras para cultivo. Inicio ya antibióticos. En la primera hora tenemos que tener todo hecho. Antes de las 3 horas tenemos que empezar ya, si precisa, los vasopresores y análisis de control del lactato. Y antes de las 6 horas tenemos que tener ya el control de la fuente de infección. Y aquí la bibliografía.